Muy buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Mientras se van conectando algunos de sus compañeros más, como siempre, quisiera saber si es que tienen alguna pregunta. Hola Claudio, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran profundizar antes de que comencemos. Hola, buenas tardes, profesor. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias, bien, gracias. ¿Usted cómo le va? Bien, bien, bien. Cuéntame. No, nada, saludarlo, ¿no? Ah, perdón, pensé que querías preguntar algo, como dije, si alguien quería preguntar. Sí, Ah, lo qué de la bueno. otra semana, que había un comentario de un compañero. La otra semana es la solemne, ¿no es cierto? Sí, la próxima semana es la prueba solemne. Les explico rápidamente cómo es, si quieren al final lo voy a volver a repetir por si alguien más se conecta, pero muy en sencillo, la prueba son 5 preguntas de desarrollo cortas, o sea, no para que escriban un tratado, sino para que escriban unas cuantas líneas, y todas son temas que hemos visto en clase, ¿sí? Es decir, no hay ninguna pregunta que tenga que ver con alguna cosa extraña que está en el texto, en algunos de los dos textos que hemos visto hasta ahora, no. Los textos ustedes ya se los he dicho varias veces, los pueden leer si quieren profundizar, si quieren, no sé, tener un conocimiento un poco más profundo o complementario, pero las preguntas de la solemne son preguntas generales que son para que ustedes las desarrollen. No hay una fecha exacta, es decir, yo voy a fines de esta semana, el jueves, porque el miércoles son clases, el jueves de esta semana la solemne va a estar ya disponible y ustedes van a tener desde el jueves hasta el sábado de la próxima semana para desarrollarla. ¿Ok? Con tranquilidad, tómense su tiempo, no hay un tiempo límite. Una vez más, creo que ya se los he dicho varias veces, pero creo que vale la pena que lo repita. El objetivo de la prueba no es como, a ver si es que leyeron este detalle, sino es que ustedes reflexionen y sobre la base de lo que han reflexionado y lo que hemos ido conversando aquí en clase, ustedes den cuenta de una manera sintética, digamos, de los temas fundamentales. Ese es el objetivo. Es que ustedes se han dado el trabajo bueno, de estar aquí, de estar atentos, evidentemente, y de reflexionar sobre eso. Eso es todo, no hay más. Entonces, a partir de el jueves de esta semana hasta el sábado de la próxima semana van a tener tiempo para desarrollarlo. ¿Sí? La próxima semana, por lo tanto, acuérdense, no tenemos clase sincrónica. ¿Sí? La semana de la solemne no hay clase como esta, ¿no? No tenemos. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí, yo tengo una. El próximo lunes entonces no hay clase. El próximo lunes no hay clase. ¿Por qué? ¿Por algo en particular? No, porque así es. La semana que toca la solemne, es decir, las 6 y la 13, no hay clase. Se dedica exclusivamente a eso. Ya. Ah, ya. Es que ¿Ok? es primera vez que me encuentro con esto, la verdad. No. En ningún otro ramo me haya tocado que no haya clase por el tema de la solemne. Por Mira, eso yo nosotros más bien preguntaba. siempre, yo desde que en los cursos que doy, y por lo menos desde que comencé a dar esto hace ya un par de años, siempre la indicación que nos han dado desde ese momento, no sé si cambiará ahora, que no me digan yo sigo haciendo lo mismo, esa semana no tenemos clase. ¿Sí, Rodenko? Profesor, ¿cuándo activa la solemne? El jueves. El jueves la activa. Ya. Ajá. Mira, ahí Mauricio lo ha puesto mejor que yo. Del 3 al 13, ahí está, clarísimo. Gracias, Mauricio. ¿Ok? Ojo, profesor. Buena, te pasaste. Excelente. Sí, Danitza. Pues, buenas Gracias. tardes, profesor. Disculpa, recién me vengo con esta nos consulta. ¿La solemne va a ser lo de la materia en relación así como textual o va a ser como abierta a lo que usted ha hecho en todas las clases? Mira, lo que va a hacer es, son 5 preguntas de desarrollo
¿ok? Sobre 5 temas que son los que hemos visto en las clases. No son preguntas rebuscadas, sino más bien son, digamos, suficientemente generales como para que ustedes reflexionen y sobre la base, evidentemente, de lo que hemos visto en la clase, ¿no? No es que, no sé, si les pregunto, por ejemplo, ¿qué cosa es la ética? Y ustedes me responden porque, no sé, leyeron en algún lugar qué cosa es la ética, no tiene mucho sentido. O sea, es decir, no se trata de que ustedes pongan la pregunta en Google y copien la respuesta, porque eso no sirve para nada. Hemos ido dando, ¿no?, elementos suficientes, creo yo, en las clases, pocos, pero importantes, para que ustedes sobre la base de eso desarrollen sus respuestas. Son respuestas breves, ¿ok? No tienen que hacer un tratado de cada una de ellas. El espacio que van a tener es limitado, pero bueno, creo que eso hace que sea más, no sé, interesante, ¿no? El hecho de que ustedes tengan que hacer una síntesis de lo que hemos visto acá. Eso es. Muchas gracias. De nada. Profesor, Ok. ¿solamente va a haber plazo el día lunes para realizar la prueba o la va a dejar en un periodo de tiempo? No, como les dije, la clase va a estar abierta del 3 al 13. O sea, desde este jueves hasta el próximo sábado. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Ok. Muy bien. Bueno, entonces les voy a compartir el PPT de hoy. Archivos. Hoy día lo que vamos a hacer es vamos a continuar y culminar, digamos, esta primera parte de la segunda unidad. Vamos a continuar lo que vimos la clase pasada. Espérense un segundo que está, no sé por qué está. Ahí está. Está demorando un poco. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a tratar nuestro último tema. Como siempre, nuestro resultado de aprendizaje sigue siendo el mismo para toda esta segunda unidad, comprender y profundizar la dimensión ética de los actos humanos. Y voy a partir desde un tema que ya vimos en parte la semana pasada. Acuérdense que nuestro texto de referencia es la Ética Nicómaca de Aristóteles. Ustedes tienen en el... No lo he vuelto a poner, la verdad, esta semana, si quieren lo pongo de nuevo, pero el material es el mismo de la semana pasada. Entonces, estábamos viendo juntos el libro primero de la Ética a Nicómaco. Y se acuerdan, a ver quién me recuerda, ¿no?, lo que vimos la clase pasada. Hablamos de que para Aristóteles el bien, lo que constituía un bien para alguien, él lo entendía como qué cosa. ¿Cuál era la palabra clave para entender qué cosa era un bien para Aristóteles? ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice? O escriben ahí. Ya hemos dicho que la ética de Aristóteles es una ética de los qué. Que había que servir a la comunidad. Ok, por un lado vimos eso, que estaba vinculada a la sociedad, ¿no? A la comunidad, efectivamente. O sea, que El la ser humano, política era ético ser político porque era el que servía a la comunidad. Bueno, en el tiempo de que vivía él. ajá, exactamente. La ética para Aristóteles es como una parte de la política. ¿No? La política es la disciplina que trata de todo lo que ocurre en la polis, justamente, es decir, en la ciudad, ¿no?, en todo este ámbito de las cosas humanas, de las interrelaciones humanas. Excelente. Y eso fue un tema muy importante. Y por otro lado, ¿se acuerdan cómo comenzaba la ética de Aristóteles? La primera frase que dijimos, que el bien para Aristóteles
¿no? Es decir, de lo que se trata es efectivamente de hacer el bien, de vivir bien. Pero Aristóteles dice que para él el bien, ¿qué cosa, con qué lo identifica él? Lo vivimos leyendo la primera parte, la primera línea de la ética de Aristóteles, donde dice, todo arte y toda investigación, igualmente toda acción y libre elección, parece entender a algún fin. Por eso se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. La Es decir, felicidad. como acaba de decir Claudio, hacia un fin. Para Aristóteles, el bien es lo mismo que un fin. Lo que es bueno es aquello que es el fin de algo, aquello que cumple esa cosa o esa persona, ¿no? El bien, como dice Claudio, también tiene un propósito. Después vamos a ver, Mauricio pregunta con la virtud. La virtud es lo siguiente, eso todavía no hemos llegado. La virtud tiene es como un paso más dentro de esto. Ok, entonces, dentro de esta... Sí, Claudio, ¿cuál es tu duda? Si el bien es el propósito de todas las cosas, entonces no existen hechos, digamos, que sean maldad en sí. Bueno, Me de cuesta hecho, trabajo pensar de que sea así. claro, a ver, no hay que entender fin con propósito, ¿ok? Fin es aquello hacia lo que algo tiende, ¿no? El propósito es como el por qué lo hago, si quieres ponerlo así, ¿no? El propósito. El fin es más bien como el para qué, lo que sigue. Para él, para Aristóteles, el telos, justamente el fin, es lo que hace que algo sea pleno, que desarrolle plenamente su naturaleza. No me he puesto a explicar todo este rollo de la naturaleza en Aristóteles porque es un poco complicado, pero es como que todo naturalmente tiende hacia su fin. Las acciones humanas tienden hacia un fin, y ese fin hacia el que tienden las acciones humanas para Aristóteles es lo bueno, ¿sí? Ahora, efectivamente, Aristóteles no era ningún sonso, como tampoco ninguno de los que van a venir después de él, y decir, bueno, a veces lo que nosotros hacemos no está bien, es decir, no es bueno. Pero justamente lo que Aristóteles va a decir, justamente cuando nosotros no nos dirigimos hacia el fin, hacia el que nosotros deberíamos dirigirnos, hacia aquello que es lo natural, entonces ahí es donde nosotros, vamos a ponerlo así, nuestras acciones podrían ser acciones malas. Después va a haber todo un discurso sobre si esa maldad es en realidad algo que se hace o más bien algo que se deja de hacer. Es decir, por ejemplo, pongamos una acción, cualquier acción mala, ¿no? Yo miento. Entonces, mentir es malo por en sí mismo o es malo porque es una ausencia de verdad. Es decir, la palabra, ¿no? Un ejemplo puede ser el fin de mi discurso, el fin de mi palabra es decir la verdad, porque si no, ¿para qué hablo? ¿No? Es decir, ¿para qué puedo hablar si no es para pretender decir algo que sea verdadero? De repente me equivoco, pero mi pretensión es que sea verdadero, es mi esperanza, digamos, que las cosas sean verdaderas, ¿no? Entonces, si yo miento, es decir, si digo algo falso, en realidad lo que es malo porque estoy como privando de un bien, estoy quitando el fin a mi palabra, que es la verdad. Y por eso es malo. Es decir, la mentira es la ausencia de la verdad. O, no sé, podemos decir, el, el fin, si yo veo que a una persona le ha ocurrido una cosa buena, imaginemos que ahora en este momento alguno de ustedes cuenta algo bueno que le ha pasado, ¿no? Cuenta, no sé, que le ha ido bien en el trabajo con una cosa, ¿sí? Lo natural, es decir, el bien, es que nosotros nos alegremos con ustedes, que esa buena noticia que ustedes han tenido, no se puede ser una noticia también más grande todavía. Imaginen que uno de ustedes dice, voy a ser papá, voy a ser mamá, o me ha ido bien en esto, lo que quieran. Es
algo que alegra sus vidas. Entonces, lo natural es que a los demás nosotros participemos de esa alegría, ¿sí? Nos alegremos con ustedes. Cuando falta esa alegría, cuando alguien no participa de esa alegría y surge más bien una tristeza por el bien ajeno, que al otro le vaya bien, yo lo veo como si fuese un mal para mí, surge lo que nosotros normalmente llamamos envidia. Entonces uno dice, ¿por qué la envidia es un mal? ¿Es un mal porque es malo en sí mismo o es un mal porque me priva, es como una privación del bien, ¿no? Me quita la bondad. Sobre esto, digamos, el que más reflexionó sobre esto, hizo toda una teoría sobre esto muy interesante, fue Agustín de Hipona, ¿no? Porque toda la teoría sobre el mal y la maldad digamos, es una rama bien amplia sobre la que digamos, no pretendo entrar aquí. Acá vamos a ver algunas cosas nada más, pero esto se los menciono porque efectivamente es una pregunta que surge. Bueno, ¿y el mal? Es interesante, Aristóteles más o menos no lo explica así, de ese modo, pero él de lo que va a hablar es del vicio, de la virtud y del vicio. Vamos a ver eso más adelante. ¿Sí? Pero bueno, volvamos. Acuérdense entonces, para Aristóteles, el fin, el bien es aquello que realiza algo, es el fin de una cosa, el fin de una vida, el fin, el cumplimiento de una vida buena, una vida realizada, eso es, digamos, la bondad. Entonces, miren lo que dice, en un momento dice, bueno, ok, ¿cuál es el fin último? Dice, sí, pues, de las cosas que hacemos, esto está en el segundo párrafo, digamos, en el segundo parágrafo de la ética. Dice, sí, pues, de las cosas que hacemos hay algún fin que queramos por sí mismo y las demás cosas por causa de él, y lo que elegimos no está determinado por otra cosa, es evidente que este fin será lo bueno y lo mejor. ¿Se acuerdan que yo, la clase pasada, también les había dicho que esta es una frase que íbamos a encontrar constantemente en Aristóteles? Preguntarse, ¿qué es lo bueno y lo mejor? De eso se trata la ética. La ética busca encontrar qué cosa es lo bueno y lo mejor para nosotros como seres humanos. ¿Cuál es la mejor acción? ¿Cuál es la acción buena y la mejor que podamos realizar? ¿Cuál es la vida buena y la vida mejor que podamos tener? No será igual para todos, no importa, pero hay que hacernos esa pregunta. Entonces, es interesante porque este fin, vamos a ver, se encuentra, según Aristóteles, en aquello que nosotros hacemos. Pero antes de eso, quisiera hacer, yo les dije que piensen un poco esto, ¿no? Y vamos a hacer un experimento así social, pero necesito un voluntario o una voluntaria que esté dispuesto a prender su cámara, además, así, para... No tienen que decir nada personal, por si acaso, ¿ah? No tienen que decir nada personal, simplemente responder con sinceridad a las preguntas que les voy a hacer, ¿sí? Francisco, ¿tú quieres? Bueno, Ok, listo, prende su cámara. Ahí está. listo. Muy bien, Francisco. Entonces, a ver, yo te voy a hacer unas preguntas y tú me respondes con sinceridad, ¿ok? No son Ok. comprometedoras, no te preocupes. No, o sea, aunque lo sea, no hay ningún problema. Ok, a ver, Francisco. Si yo te pregunto, ¿para qué estás aquí hoy día? ¿Para qué estás acá conectado? Estoy Recuerda, no por qué, aprendiendo, ¿para qué? estoy aprendiendo herramientas que me puedan ayudar a llevar a cabo el fin que quiero, que es la revolución en el fondo, el cambio de la estructura gubernamental de Chile. ¿Y para qué quieres tú el cambio de la estructura gubernamental de Chile? Por una cuestión de que todos quiero que tengan el mismo acceso en igualdad y calidad a las cosas que hoy no tenemos. Educación, ¿Para qué? salud, vivienda. Ujú. ¿Y para qué quieres la igualdad de todos?
Eh, porque no me gusta la disparidad, me da rabia. No te he preguntado por qué, te estoy preguntando para qué, que es distinto. El por qué puede ser el motivo, la causa. Yo te estoy preguntando el para qué, el fin. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a realizarnos, a tener nuestras necesidades cubiertas y bien cubiertas, para poder realizarnos cada uno en lo que queramos. ¿Y para qué queremos tener nuestras necesidades bien cubiertas? O sea, ¿para qué queremos realizarnos? Ah, para saber, eh, eh, es que no sé, porque yo no puedo responder igual por los demás, pero por ejemplo, eh, Pero si yo yo te pregunto a ti, ¿para qué te quieres realizar tú? para no tener miedo, ¿Y para qué? ¿Para qué no tener miedo? porque el miedo lo siento, porque no lo quiero sentir. Por ejemplo, yo tengo miedo a no conocer, a no saber, Ok. Otra vez te das cuenta que me has respondido el por qué. ¿ya? Pero mira, quedémonos ahí porque tú has llegado a una respuesta excelente, ¿ok? Vamos, te agradezco muchísimo, Francisco. Tú has dicho una palabra que tenía que alguien decirla, así que está perfecto. Ahora voy a necesitar a alguien más. A ver, vamos a ver si a dónde llegamos. Gracias, Francisco. Ya, nada. A ver, ¿quién más? A ver, creo que varias manos se levantaron, pero las bajaron rápido. A ver, Radenko está con la mano levantada. ¿Me quieres responder tú, Radenko? Carlos. A ver, Carlos. ¿Puedes prender tu cámara, Carlos? Estoy en eso, profesor. Buena. Ahí sí se ve. Sí, excelente, Carlos. Gracias. A ver, misma pregunta que a Francisco, ¿ok? Tú ya vas a tener ventaja porque ya viste cómo hago las preguntas, pero no importa. Si yo te pregunto a ti, Carlos, tú, sinceramente, ¿para qué estás aquí esta noche? Como dijo el compañero, para adquirir conocimiento, ¿Y para qué quieres adquirir conocimiento? para poder generar o mejorar cosas que ya existen, para poder tener la tranquilidad de que uno está haciendo cosas para evolucionar algún sistema, como decía el compañero, sistema económico, sistema político, y no Ok. quedar solamente en el reclamo, Y una pregunta, ¿y para qué quieres tranquilidad tú? porque la tranquilidad es parte de la felicidad. No me digas por qué, dime para qué. ¿Para qué quieres estar tranquilo? Para tener felicidad, Ok, ¿y para qué quieres ser feliz? para estar pleno, para estar tranquilo, para todos esos Nos adjetivos. volvemos sobre lo mismo. Exacto, Ok, o sea, no veo, perfecto. aparte de, a ver, para tener un beneficio personal y en el futuro esos beneficios personales se transforman, o ideales personales se transforman en ideales comunitarios. Entonces, Ujú. para poder generar y estar tranquilo uno, también tiene que ser parte de la sociedad y parte de la comunidad. Y mira, bueno, les respondo, les agradezco a los dos porque los dos han llegado con palabras distintas a lo mismo y desde dos puntos de vista distintos que me parecen importantes. Tanto Francisco como Carlos han llegado, había otros modos de decirlo, pero al final, cuando hagan este ejercicio con quien quieran, ¿ok? Sienten a, no sé, su tío, su primo, su abuelito, su hijo, la polola, a quien quieren, siéntenlo ahí y háganle estas preguntas. ¿Para qué? Y lo que sea, ¿para qué estás comiendo lo que estás comiendo? Y sigan el para qué, siempre pensando en el fin. Y siempre van a llegar a lo mismo. ¿Para qué? Para ser felices. Es decir, todos nosotros tenemos esta noción de la felicidad. Francisco habló de la realización, que es otro modo de decir, ¿no? Esta idea de del ser realizado, del ser completo. Y no solamente para que seamos felices nosotros, personalmente, sino también para que sean felices todas aquellas personas que podamos que sean felices. Es decir, todo en nuestra vida, y esto es lo que Aristóteles entiende perfectamente. ¿Ok? Y Aristóteles
dice esto de un modo clarísimo, ya lo vamos a ver. Para Aristóteles, el fin, este fin que, ¿no?, que llamamos que queremos por sí mismo, que no queremos por otra cosa, se llama felicidad. Ahorita lo vamos a ver. Y es interesante porque en el momento en que nos preguntan, oye, ¿y para qué quieres ser feliz? ¿O para qué quieres ser, no? ¿Para qué quieres estar realizado? Es una pregunta tonta la que estoy haciendo. Es una pregunta que no tiene respuesta. ¿Cómo que para qué quiero ser feliz? Para ser feliz. O sea, ¿para qué quiero que los demás sean felices? Para que sean felices. ¿Por qué? Porque la felicidad es ese nombre que nosotros le hemos puesto a eh, la realización máxima, ¿no? Los griegos, vamos a ver ahora, lo llaman eudaimonía. Y a veces la palabra felicidad es un poquito engañosa, porque a veces felicidad pues, significa, la vemos como una especie de, como de estado, ¿no? De estar siempre contentos, como los niños, ¿no? Lo creemos, decimos, los niños siempre están felices, ¿no? Ese es un típico, un tropo, pues así, típico y en realidad Aristóteles va a decir, un niño nunca puede ser feliz, pero ahora ya vamos a llegar a eso. Para Profe, Aristóteles, el niño... Sí, claro, Carlos. hay un libro que leí hace un tiempo que de Frank que habla del hombre en búsqueda del sentido. Ajá. Creo que también aporta algo como esto, de que las personas que tienen un sentido y se ven con ese fin cortado, tienen que buscar otro fin para poder ser felices. Exactamente, porque justamente lo que en ese libro, Víctor Frankl dice una cosa muy importante. Dice, esa felicidad, ¿no? No es un estado, digamos, que depende del contexto, de lo que me rodea, porque él escribe su experiencia en el campo de concentración, ¿no? O sea, donde peor no se puede estar. Es el peor estado. ¿No? Y sin embargo, él lo que dice es, eh, el para qué se lo tenemos que dar nosotros. Pero es interesante, ese para qué es el sentido que tiene lo que yo hago, y es muy interesante para Frankl, yo creo que es un excelente aristotélico en ese sentido. Frankl dice, la felicidad parte de mi hacer, de lo que yo hago. No es un estado pasivo que llega así, no, yo le doy sentido. Y justamente, ¿no? Incluso toda la logoterapia, todo el trabajo ¿no? ¿cómo se llama la terapia? Bueno, la tercera escuela vienesa, toda esta cosa. De la Y construcción del ser humano. Habla mucho, exactamente, habla mucho de eso, del hacer, de cómo nosotros tenemos que ser proactivos, justamente, en ese sentido. Aristóteles estaría muy de acuerdo. ¿Por qué? Y ustedes, si ven ahí en el PPT, este fin, es decir, el fin que es lo mejor, ahora ya sabemos cómo se llama felicidad, se encuentra, dice, en lo que hacemos. Dice ahí, es fin de nuestros actos, de los ton practon, de nuestra praxis, de nuestra, ¿cómo se llama? De aquello que hacemos. ¿Sí? Y por otro lado, es un fin que es querido por sí mismo y todo lo demás es querido por él. Entonces, eso de aquí es clave para entender. Por otro lado, dice más adelante que ese fin es la meta de la política y el bien supremo entre todos los que puedan realizarse. Y por otro lado, identifica ¿cómo decirlo? Este fin con lo que es vivir bien y obrar bien. Entonces, todo esto, digamos, todo esto junto es lo que Aristóteles va a llamar el fin supremo y que él va a llamar, como vamos a leer acá, felicidad. Pero antes tenemos una pregunta. Alguien levantó la mano, perdón, pero no sé por qué la levantan y se baja. ¿Alguien levantó la mano? No te preocupes, Carlos. Miguel Ángel pregunta, ¿la polera es de Voivod? Sí, es de Voivod. Gran. Ya eso me hace feliz. Gran banda. ¿Qué más? Pero alguien no tenía preguntas. Bueno, entonces,
Aristóteles, sí, Claudio. Claudio. Yo quería aprovechar la oportunidad de mencionar algo que me llamó la atención respecto al libro que mencionaba el compañero. Sí, Habló del adelante, libro que adelante, escribió Claudio. Víctor Frank, Ujú. El hombre en busca del sentido. En ese libro me llama mucho la atención cuando él menciona que va pasando por fuera de su ciudad natal y va en el tren rumbo al campo de concentración. Y a él le niegan, a propósito, por mera crueldad, le niegan poder ver por la ventanilla el lugar donde él se crió en su infancia. Y él menciona de que todas las personas que tenían sentimientos, digamos, o realizaban acciones que no tendían a sobrevivir, eran atacados con crueldad por los compañeros que vivían lo mismo. Entonces yo quería preguntar, ¿cómo nosotros podemos armonizar el pensamiento de Aristóteles con esto? De que o a la felicidad, porque eso claramente no apunta a la felicidad ni individual ni común. Sí, sí, gracias, Claudio. Mira, con eso volvemos, porque una vez más, el libro de Frankl es muy interesante porque, claro, por un lado presenta ¿cómo decirlo? Este esfuerzo positivo de alguien por eh, mantenerse en la dirección correcta, es decir, dándole sentido a su vida, ¿no? Y por otro lado vemos, es decir, del otro lado están personas que, como vimos, como hablamos, ¿se acuerdan a unas clases atrás? No me acuerdo si se lo mencioné a ustedes, pero cuando hablamos de lo que significa ser persona, ser único, ser irrepetible, ¿no? Más bien lo que pretende el campo de concentración es la despersonalización, que eso es lo que plantea, y es justamente, es decir, es quitarle a cada uno cualquier posibilidad de ser considerado ser humano, incluso algo tan pequeño como esto que ha mencionado Claudio, o sea, que tú recuerdes o que tú veas por una vez, aquello que, ¿no? El lugar donde tú naciste es algo que te hace humano, que te hace más humano. Eso le era negado. Entonces, volvemos al problema del mal, ahí, digamos, al problema de personas que se dedican a hacer la vida del otro inhumana. Sobre esto, si ustedes quieren leer algo interesante, yo les recomiendo un libro de Hannah Arendt, que es una filósofa judía también, ella, una filósofa alemana, Hannah Arendt, que tiene un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, y el subtítulo es La banalidad del mal. Un libro muy recomendado para entender esto, digamos, vinculado además a la realidad de los campos de concentración. Así que bueno. Pero volvamos a Aristóteles por un momento. Gracias, Claudio, por la pregunta. Aristóteles dice entonces, ¿no? Porque la pregunta que nos hacíamos es, ¿el fin que se quiere por sí mismo cuál es? Bueno, Aristóteles va a decir, el fin que se quiere por sí mismo es la felicidad. Sí, es la felicidad. Y lo dice de este modo. Está una vez más en la Ética Nicomáquea, en el parágrafo 4, esta vez, dice, ¿no? Así comienza el parágrafo 4, como ustedes pueden leer ahí. Dice, puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, está repitiendo lo primero que dijo, volvamos de nuevo a plantearnos la cuestión. ¿Cuál es la meta de la política? ¿Y cuál es el bien supremo entre todos los que puedan realizarse? ¿Cuál es este bien más alto, más grande? Dice, sobre su nombre, casi todo el mundo está de acuerdo. Pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad, la eudaimonía. Eudaimonía es como llaman ellos que literalmente significa todo lo que es no, es bueno, verdadero en griego, es un sufijo que quiere decir bueno. ¿No? Daimon significa espíritu, demonio, ¿no? Es tener un buen espíritu. La eudaimonía es la felicidad en ese sentido. No es el estar contento, sino es el tener una vida llena, vamos a ponerlo así, una vida completa. Dice,
casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la felicidad? En vivir bien y obrar bien. En la eusen, la vida buena, y la eupraxis, o eupraxia, que es la praxis buena, la buena actuar bien, obrar bien. Pero, y acá está el pero, porque siempre hay un pero en todo, pero sobre lo que es la felicidad, discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Y aquí comienza a varias páginas a, ¿no?, discutir sobre, bueno, qué cosa puede ser, qué cosa no, y habla, por ejemplo, como para algunos, dicen, algunos van a considerar que la felicidad está en los placeres, en tener una vida llena de placeres. Para otros van a considerarlo los honores en el sentido de no ser reconocido por los demás. Para otros va a decir serán las riquezas, tener todo. Y es interesante porque, o sea, si pensamos que esto fue escrito hace 2500 años y hoy día nosotros vemos lo que la gente busca, miren, ¿no? ¿Acaso lo que hoy muchos buscan creyendo que la felicidad va a estar ahí, no es placeres, honores, es decir, reconocimiento, ¿no? Likes, podríamos decir hoy día, ¿no? Riqueza, ¿no?, el dinero, cosas, objetos. O sea, ¿cuántas personas, y creo que, cuántas personas conocemos, o quizás también lo vivimos nosotros, viven pensando que van a obtener la felicidad ahí, ¿no? Justo, miren, hoy día, más temprano, estaba escuchando una conferencia, bueno, una conferencia, no, perdón, una entrevista en uno de estos podcasts que hacen en inglés, no me acuerdo ahorita el nombre, porque es primera vez que lo veo, la verdad, pero parece que es muy conocido. Y en este podcast aparece un señor que se llama Mo Gauda. Él es de origen egipcio, pero es un Mo Gaudat. El nombre si, por si les interesa, si lo quieren buscar. Sí, ahí está, se los pongo en el chat. Mo Gaudat. Él que es de origen egipcio, pero ha vivido, digamos, toda su vida entiendo, en Estados Unidos sobre todo. Él llegó a ser a los 29 años el Chief Executive Officer de Google X, que él en un momento cuando le entrevistan dice, yo a los 29 años tenía el segundo trabajo más codiciado del mundo. Tenía toda la plata, dice, que podía imaginar, todo lo que puede, todas las vacaciones soñadas, de todo lo que todo el mundo piensa, ¿no? Ya estaba, tenía una esposa, 2 hijos, bueno, todos los 29 años. Y él dice, y yo era una persona clínicamente deprimida, es decir, era la persona más infeliz del mundo. Años más tarde, su primer hijo, entiendo, fallece de un modo absurdo, digamos, en el sentido, por una apendicitis, imagínense, ¿no? Él, que era una persona conectada, pues, digamos, con los más poderosos o conocidos, con toda la plata del mundo, bueno, su hijo muere de este modo, y él cambia su vida completamente. Y de hecho escribe un libro, que la verdad es que no lo he buscado todavía, esto se lo estoy contando, recién me acabo de enterar, sobre la felicidad, ¿no? Es decir, y trata de decir, bueno, nada de esto que tengo me hace feliz. ¿Dónde está la felicidad? Y él cambia mucho su estilo de vida y busca cosas mucho más sencillas. Entonces, es interesante porque miren, esto que ya no planteaba Aristóteles hace 2500 años, hoy día lo vemos todavía. En esta búsqueda de la felicidad, donde ciertamente la felicidad no va a estar. Un poco más adelante, perdón, hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún comentario? Digo, hemos estado interactuando un poco, pero no quiero, ¿cómo se llama? No quiero acaparar todo yo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende lo que vamos viendo hasta ahora? Claudio nos citó a Schopenhauer. Schopenhauer dice que la felicidad es como un espejismo, una quimera, que siempre estamos cerca, pero jamás estamos ahí.
invita a limitar los deseos. Me parece que eso va por la misma línea de lo que usted ha dicho. Sí, claro, mira, es interesante. A mí, yo tengo pendiente leer un poco más específicamente sobre este Schopenhauer. Schopenhauer, en mi opinión, tiene una parte interesante y una parte no sé qué tan interesante, ¿no? Es decir, creo que solamente voy a decir lo que me parece interesante. Creo que esta idea de una felicidad que es como un horizonte, vamos a ponerlo así. Es como un horizonte que... El horizonte es importante porque el horizonte nos... Sabemos que estamos caminando, sabemos que estamos... hacia dónde estamos yendo. Sin horizonte, ¿cómo podríamos distinguir, ¿no? ¿Cómo podríamos guiarnos? Y sin embargo, nunca llegamos al horizonte. El horizonte, si nosotros avanzamos, el horizonte avanza con nosotros. Entonces, claro, la felicidad en un cierto sentido es así. Es decir, es algo que nunca podemos tener como completamente y que vamos a ver cómo Aristóteles en parte lo plantea de ese modo. Es algo que dice, él repite una frase que no es suya, es de Solón, o sea, es anterior a él, donde dice, ¿no? Que nunca se puede decir de un hombre que es feliz hasta su muerte, hasta que ha muerto. Es decir, nunca se puede decir de alguien que sea feliz hasta que no haya muerto. Pero yo creo que es interesante entenderla, porque eso no significa para Aristóteles que no sea algo real. Es decir, que nosotros no podamos verdaderamente ser felices en nuestra vida. Es decir, que haya algo que ya nos hace felices hoy, acá. Es como, en términos teológicos o en términos filosóficos, pero poco utilizados, se habla de algo que está ya, pero todavía no. ¿No? O sea, que es algo que ya nos realiza, pero que todavía deja margen para una realización mayor, ulterior, ¿no? Kant también plantea una cosa más o menos por el estilo, un poquito distinto, pero Kant habla justamente de la felicidad en este sentido, en el sentido de algo que solamente es como la condición de posibilidad de la ética, pero porque es como un horizonte hacia el que caminamos, pero que nunca se realiza aquí. Pero sin ese horizonte no buscaríamos el bien. ¿Sí? Y para Aristóteles, perdón, Mauricio también hizo una pregunta. Dice, ¿la felicidad puede ser subjetiva? Según Aristóteles, no. Es decir, a ver, depende de qué cosa entendemos por subjetiva. Es decir, la felicidad de cada persona es distinta, evidentemente, ¿no? Es decir, y más adelante vamos a ver por qué. Pero no es subjetiva en el sentido de que no cualquier cosa, ¿no? Digo, yo quiero que a mí me haga feliz, no sé, comer. Entonces, ya, no. ¿Por qué? Porque para Aristóteles hay un punto de referencia objetivo que es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza humana, para Aristóteles, es un punto de vista siempre objetivo. Es decir, Aristóteles en esto coincide perfectamente con Platón, con Sócrates, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, cuando Sócrates dice, en palabras de Platón, dice, ¿no? Que es peor hacer mal a alguien que sufrir el mal. O sea, es más malo hacer el mal que sufrir el mal. Siempre hay mal, ¿no? En los dos lados. Pero hacerlo es peor que sufrirlo. ¿Por qué? Justamente es interesante. ¿Por qué? Porque el que hace el mal está distorsionando o yendo en contra de su propia naturaleza. El que recibe el mal no. Lo está sufriendo. Digo, ninguno de nosotros quiere vivir que nos hagan mal a nosotros, ¿no? Pero si alguien, es peor mentir a que me mientan. Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es peor robar a que me roben. Entonces, esto, en ese sentido, para Aristóteles, hay un punto objetivo, digamos, ¿no? Mauricio dice, por ejemplo, cuando uno piensa que va a ser feliz en relación de pareja, matrimonio, etc., y resulta todo lo contrario. Justamente, mira, es interesante. Eso es la confirmación de que no es subjetiva. Es decir, que hay un punto de vista objetivo. Una vez más, no hay que confundir la felicidad con un sentimiento, que para Aristóteles no es un sentimiento. Para Aristóteles la felicidad es una cierta actividad, dice él, es una energía, un modo de actuar. Entonces, hay un modo de actuar que me hace feliz.
¿Cuál va a ser ese modo de actuar? Ya lo vamos a ver más adelante, es el modo de actuar según la virtud. Entonces, una vida virtuosa hace una vida completa. Y eso no siempre hace que yo me sienta bien. Para Aristóteles, ser feliz, o sea, vivir la eudaimonía, no es exactamente lo mismo de sentirme bien, ¿no? Pongo un ejemplo siempre de este mismo personaje que mencioné antes, ¿no? Él, que es egipcio, entonces cuenta que él una época tenía que viajar pues de Dubái, vivía entre Dubái y California, ¿no? Viajaba todo el tiempo, cada mes. Y como él, así como algunos que tenemos pues, cara de medio árabes y nos pueden detener rápidamente en cualquier aeropuerto gringo, dice que él todos los meses lo paraban y lo metían al pueblo, pero él en un momento ya dice, yo vivía eso sin que digamos, sin odio, sin rencor, sin estrés, simplemente lo vivía como parte y viviendo la compasión, viviendo la comprensión, viviendo una serie de cosas que incluso en ese momento, ¿no? Sufrir, no sé aquí en donde a ustedes les haya tocado, a mí me ha tocado estar metido en uno de esos cuartitos por un buen tiempo, es un poco desesperante, pero bueno. Y Miguel Ángel pregunta, ¿el hombre busca de forma innata, inconsciente la felicidad? ¿Es necesario buscarla o simplemente vivir simplemente? Yo diría, Miguel Ángel, que es las dos cosas. Es decir, según Aristóteles, nosotros naturalmente buscamos la felicidad. Es aquello por lo que hacemos todo lo que hacemos. Todo lo que nosotros hacemos, ese para qué, todo es para alcanzar ese fin. ¿Sí? Pero al mismo tiempo es necesario buscarla. ¿Cómo? El cómo de la felicidad es interesante. Cuando uno es consciente, o sea, la vida consciente, la vida que para Aristóteles va a ser la clave, es decir, vivir conscientemente, va a ser vivir según la virtud. Vivir la virtud, ya eso lo vamos a ver después en la segunda parte de esta unidad, la virtud es la clave aristotélica para entender la vida feliz, la vida buena, la vida bien vivida, ¿no? Entonces, las características de un ser humano feliz para Aristóteles coinciden con las características de un ser humano virtuoso. Eso es fundamental para él. ¿Okay? Entonces, la felicidad para Aristóteles tiene que tener dos características, ¿no? Para ser este fin supremo. Tiene que ser perfecta y suficiente. Y aquí les pongo, eso está tomado del parágrafo 7 de la Ética Nicómaco. Dice, puesto que parece que los fines son varios y algunos de estos los elegimos por otros, es evidente que no son todos perfectos, ¿sí? Es decir, hay fines que son perfectos y otros que no son perfectos. Una vez más, o sea, yo puedo decir, ¿para qué? Para ganar más dinero, ¿no? Pero ese no es un fin perfecto. Dice, pero lo mejor parece ser algo perfecto. Por consiguiente, si hay un bien perfecto, ese será el que buscamos. Y si hay varios, el más perfecto de ellos. Sencillamente llamamos perfecto lo que siempre se elige por sí mismo y nunca por otra cosa. Es decir, este ejercicio que hemos hecho, ¿no? De preguntarnos, ¿y para qué? ¿Para qué? Ya, cuando yo llego a elegir, a decir, ¿para qué? Para ser feliz. ¿Y para qué quiero ser feliz? Bueno, para ser feliz. ¿No? Eso es lo que significa la perfección. Tal parece ser, sobre todo, dice, la felicidad. Pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa. Mientras que los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud las deseamos en verdad por sí mismos, ¿no? Es decir, yo, sí, el placer, no sé, tomarme un buen vino tiene un cierto sentido en sí mismo. Dice, oye, no, yo quiero disfrutar un buen vino, quiero disfrutarlo, un chocolate, no sé, lo quiero disfrutar de ese placer. Pero también los deseamos a causa de la felicidad. Es decir, ¿por qué? Porque quiero ser feliz. Pues pensamos que gracias a ellos seremos felices. En cambio, nadie busca la felicidad por estas cosas, ni en general por ninguna otra. Entonces, la perfección es una primera característica de la felicidad importante.
Parece que también ocurre lo mismo con la autarquía. Autarquía significa literalmente, ¿no?, el ser principio de sí mismo. Arqué significa principio, el ser gobierno de sí mismo. Pues el bien perfecto parece ser, ahí debería decir, parece ser suficiente. Consideramos suficiente lo que por sí solo hace deseable la vida y no necesita nada. Y creemos que tal es la felicidad. Es lo más deseable de todo, sin necesidad de añadirle nada. Es decir, en el momento que yo digo, soy feliz, es como que estoy diciendo, no necesito nada más, ya con esto soy feliz. ¿Sí? Entonces, Aristóteles es consciente de que estas dos características son importantes para entender de qué se trata esta felicidad. Entonces, y con esto, digamos, esto es como lo último que les voy a mencionar. Aristóteles dice, bueno, a ver, para ser felices es importante, hemos dicho, justamente lo he dicho respondiendo a algunos de ustedes, ¿no?, que la felicidad significa la realización, nuestra realización como seres humanos, realizarnos como aquel ser humano que deseamos ser, que quisiéramos ser, que sabemos que podríamos ser. Entonces, pero Aristóteles dice, bueno, ¿habrá algo? Él lo llama función, ergon es la palabra que utiliza en griego, ¿no? Alguna función que sea propia del hombre. Es decir, si ser feliz es una cierta actividad, ¿no?, es ser activos de algún modo, es hacer algo. Dice, ¿acaso habrá alguna función que sea la función propia? Y dice, claro, ahí él comienza a descartar. No puede ser simplemente sobrevivir o no, o vivir así, porque eso también lo tienen las plantas. Tampoco puede ser simplemente, ¿no?, alimentarnos o sentir, porque eso también lo tienen. ¿Qué cosa es lo propio del ser humano? Y acuérdense que ya Aristóteles ha tratado esto antes y dice que lo que es propio del ser humano es, por un lado, ser racionales, es decir, tener razón. Y él dice que entonces la vida feliz es una vida en la que se realiza el logos. Logos, acuérdense, significa razón, significa también palabra. El ser humano es el único ser que tiene palabra, es decir, articulación lógica, ¿no?, que interconecta. Y eso también hace que seamos seres sociales. No simplemente gregarios, sino sociales, es decir, que tengamos la capacidad de conversar, de construir juntos, incluso de discutir, de debatir, de no estar de acuerdo entre nosotros y buscar construir algo juntos. Entonces, para Aristóteles, la actividad la actividad más propia del ser humano es justamente esta actividad de la razón, por la cual una vida feliz para Aristóteles va a ser una vida en la cual esta actividad, en la cual yo pienso, razono, discuto, escucho, converso, construyo, si todo eso es hecho del mejor modo posible. Y eso es lo que él va a llamar de manera virtuosa. En la segunda parte de esta unidad, que ya lo vamos a ver dentro de 2 semanas, vamos a conversar justamente sobre qué cosa significa esto de una vida virtuosa, qué cosa es la virtud. De eso trata el segundo, bueno, varios libros en realidad que va a desarrollar varias virtudes, pero vamos a dedicarnos solamente al libro segundo de la Ética a Nicómaco, ¿no? Entonces, recapitulando, y acá les dejo además un video de un muchacho que lo conozco además personalmente. Es un video que resume varias de estas cosas que voy mencionando. Pero entonces, recapitulando, para Aristóteles, la felicidad es el fin supremo, es aquello hacia lo que todos nosotros aspiramos, es aquello que todos queremos lograr y alcanzar, ¿sí? Esa felicidad o eudaimonía no es un sentimiento, no es un estado, sino que es una actividad, es decir, un vivir activamente, vivir actuando de un cierto modo. Vivir actuando
digamos, del mejor modo posible. ¿Y eso cómo lo dice? Del modo humano más rico posible, ¿no? Del mejor modo humanamente posible, que no es igual para todos, pero que tiene que ser lo más humano para todos. Y eso, para Aristóteles, significa que es algo, ¿no? Es algo perfecto, es algo que es suficiente, que no busco nada más, y que se realiza en esta búsqueda, en esta actividad humana según la razón. Y según la razón, acuérdense que para Aristóteles significa la capacidad de escuchar, de razonar, de dialogar, de construir juntos. Todo esto es parte de la vida racional, de la vida del logos. Y esto, digamos, cuando es completo, cuando es algo que se realiza, lleva a lo que nosotros llamamos una vida feliz. ¿Qué sería entonces una vida feliz para Aristóteles? Una vida humanamente completa, porque es vivida realizando esta actividad racional, esta actividad de la razón, con virtud. Esa característica de con virtud va a ser muy importante. Vamos a ver que es algo que ya no se convierte solamente como en algo que hago en un momento, sino que es un hábito. Es algo que estoy haciendo constantemente y que me sale natural, me sale fácil, podemos decir. Ya vamos a hablar de eso en la segunda parte. Pero por ahora, creo que esto puede resumir bien lo que hemos visto hasta ahora. Y así nos damos cuenta que para Aristóteles la felicidad es importantísima para la ética, ¿no? Es como la luz que se encuentra al fondo y que nos mueve constantemente para que nosotros busquemos vivir una vida buena y cada vez mejor, si queremos ponerlo así. Preguntas, dudas, cuestiones. ¿Qué piensan? ¿Está todo claro? ¿Se entendió por lo menos lo fundamental? Muy bien. ¿No hay preguntas entonces? Sí. Claudio me pregunta si Aristóteles habla de la alienación. Mira, yo la verdad es que, a ver, depende de qué cosa entendemos por alienación, ¿no? De algún modo Aristóteles va a mencionar la alienación como, vamos a ponerlo así, como una especie de vivir la vida de otros, si queremos ponerlo así, o sea, vivir sin considerar lo que es propiamente humano. En ese sentido, sí, va a ser algo que para Aristóteles sería algo negativo, ¿no? Pero no era un concepto, por lo menos que yo me acuerde, que Aristóteles considere. Vamos a ver, de repente avanzando lo encontramos de algún modo, ciertamente esa palabra no lo utilizan. Miguel Ángel me pregunta por la evaluación. Ah, ok, sí, dije que lo iba a repetir al final. Entonces, la próxima semana tenemos la primera solemne, son 5 preguntas de desarrollo. Los temas, la lectura, acuérdense que son los 2 textos que tienen, ¿no? Pero la temática va a ser, y si alguien quiere leerlos totalmente en su totalidad, no hay ningún problema, está bien, pueden enriquecer un poco lo que hemos visto estos días, ¿no? Y como dice Elías también, para darle varias vueltas al tema pueden ayudar, estos textos pueden ayudar, ¿no? Leer completo puede ayudar. Yo aquí les doy solamente lo fundamental, pero son preguntas sobre temas que hemos tratado en clase, así que no sé, no es que les voy a preguntar de una cosa así rebuscada dentro de los textos, ¿sí? Así que mañana va a estar listo, mañana va a estar, perdón, el jueves va a estar, tienen desde el jueves hasta el próximo sábado para desarrollarlo. La próxima semana, acuérdense, no tenemos clases, no hay clases la próxima semana, así que pueden dedicarse a preparar y desarrollar la solemne. ¿Sí?
¿Alguna duda, alguna pregunta más? Nothing Face, para mí, por si acaso, Miguel Ángel. Y el último disco. Muy bien. Bueno, vamos a tener la grabación.